Jueves 19 de junio de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que lo pidáis. Vosotros rezad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Padre Nuestro. Oración que aprendimos desde niños. Oración que tal vez nos enseñó nuestra mamá cuando apenas éramos unos chiquitos, cuando apenas balbuceábamos, ya estábamos rezando el Padre Nuestro. Oración que seguramente en nuestras escuelas rezábamos todas las mañanas. Oración que escuchamos cada domingo en la Santa Misa. Y es que es una oración compuesta por el mismo Dios. Escúchenme bien, tenemos una oración que el mismo Dios compuso, el Padre Nuestro. El Verbo eterno del Padre, Jesucristo nuestro Señor, compuso el Padre Nuestro. Así como tenemos una oración que la Santísima Virgen María compuso, el Magnificat. Por eso nos llena de emoción poder meditar este Evangelio. Y vamos a reflexionar en torno a tres mensajes. Primero, las tres expresiones de la oración. Segundo, el Padre Nuestro, la oración perfecta. Tercero, cómo perdonar a los que nos ofenden. Vamos con el primer punto, las tres expresiones de la oración. Empieza el Evangelio con una enseñanza de Jesús sobre la oración. Dice el Señor que cuando oremos no debemos hacerlo como los gentiles, que se imaginan que por repetir muchas palabras van a ser escuchados. El Señor está enseñando a orar correctamente. Y a lo largo de estos 2000 años, la Iglesia ha profundizado bastante en el misterio de la oración. Déjame decirte en primer lugar que la oración es necesaria para la salvación. Así lo decía San Alfonso María de Ligorio: el que ora ciertamente se salva, el que no ora ciertamente se condena. Estamos hablando entonces de algo esencial, no de algo que hacemos o no hacemos según nos guste o no. Luego ya existen diversos tipos de oración y el Catecismo habla de tres expresiones concretas de oración. Dice que la primera expresión es la oración vocal. Es cuando repetimos oraciones que otros han compuesto. Es lo que tradicionalmente se llama rezar, que viene del latín recitare, es decir, recitar algo que alguien más hizo. Y eso está muy bien. Hoy desafortunadamente tenemos dentro de la Iglesia una especie de complejo que nos lleva a acusar a aquellos que rezan como si hicieran algo malo. Entonces algunos dicen: yo oro, no rezo, como si orar y rezar se opusieran. Ciertamente yo puedo orar espontáneamente con palabras inventadas por mí, palabras que salgan de mi corazón, pero yo no puedo despreciar el hecho de rezar, es decir, de utilizar palabras que grandes santos o que incluso la Sagrada Escritura ha utilizado para referirse a Dios y hacerlas mías. Lo hacemos todo el tiempo. Con las canciones, por ejemplo, cuando estamos enamorados, entonces no componemos una canción para esa persona, a no ser que seamos unos talentosos músicos y podamos hacerlo. Pero en general lo que hacemos es echar mano de canciones ya compuestas por alguien, pero luego las aplicamos a nuestra situación concreta. Lo mismo hacemos con la oración. Dígame usted, por ejemplo, la bellísima oración de San Francisco de Asís, la oración de la paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz. ¿Quién de nosotros no la ha orado? ¿Y quién podría decir que es capaz de componer algo más bello que esto? Así, los salmos, por ejemplo, son oraciones compuestas por el rey David, por el rey Salomón. ¡Qué bellas oraciones! Dígame usted, por ejemplo, el Salmo del Buen Pastor o el Salmo del Miserere, donde le pedimos perdón al Señor. ¿Cuántos salmos bellos nosotros rezamos? Primera expresión de la oración, entonces se llama oración vocal. Luego viene una segunda expresión que es la oración de meditación. Ya no solamente es recitar oraciones, sino conversar con Dios, es decir, leer la realidad
en torno a la palabra de Dios. Y así yo voy meditando, es decir, haciendo preguntas a la realidad, haciendo preguntas a un libro que estoy leyendo, haciendo preguntas a lo que me rodea para de ello extraer aquello que Dios me quiere decir. Se medita entonces haciendo un uso de la razón, un uso de la mente, y de esa manera se entabla una conversación con Dios. Agarras, por ejemplo, un libro, agarras, por ejemplo, un texto bíblico, agarras, por ejemplo, un cuadro y comienzas a observarlo. Y de ello comienzas a meditar y comienzas a pensar en este cuadro de la Virgen, en este texto bíblico, en este acontecimiento que vimos en las noticias, en este suceso que nos ocurrió. Nos preguntamos, ¿qué me quiere decir el Señor? Y entonces entablo un diálogo con Dios. Luego viene una tercera expresión de la oración que se llama la contemplación. Es un diálogo de miradas, es un diálogo de corazones, es el diálogo que tiene la mamá y su hijo recién nacido cuando solo con las miradas se comunican, solo con suspiros de amor. Es aquello que se cuenta del santo cura de Ars, que una vez entró a su parroquia y vio a un campesinito que miraba a Jesús y le preguntó, ¿qué hablas con él? El campesinito le respondió, nada, yo lo miro y él me mira. La contemplación se entiende en términos de amor. Ya no es tanto un proceso del intelecto, ya no es tanto un proceso de la razón, sino más bien un movimiento del corazón. Se contempla cuando me quedo en silencio ante el Santísimo y dejo que los rayos de la misericordia de Dios me transformen como los rayos del sol a través de la fotosíntesis transforma las plantas. Es un proceso de enamoramiento por presencia. Segundo, el Padre Nuestro, la oración perfecta. Amigos, tenemos una oración hecha por el mismo Dios y vamos rápidamente a recorrer cada frase del Padre Nuestro. Y empieza con esta bella palabra, Padre. Porque en el Antiguo Testamento se decía que Dios era como un Padre, pero Jesús nos dice, no, Dios no es como un Padre, Dios es el Padre. En realidad, Dios es nuestro Padre. Y luego decimos nuestro, porque no es mi Padre, mi propiedad. No es simplemente el Padre para mí, sino que es el Padre para todos. Uno en su egoísmo quisiera que las bendiciones solo le llegaran a uno, pero cuando decimos que es Padre Nuestro estamos diciendo que las bendiciones llegan para todos. Luego decimos que estás en el cielo y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que esto no implica un alejamiento de Dios, sino que expresa su majestad. Que estás en el cielo significa que Dios es todopoderoso, significa que Él lo domina y lo gobierna todo, que aunque es mi Padre no puedo faltarle al respeto, que debo mantener un santo temor reverencial hacia Él. Y después vienen 7 peticiones. Después de decir, Padre nuestro que estás en el cielo, empezamos con la primera, santificado sea tu nombre. Y le decimos a Dios que deseamos que su nombre sea santificado. Esto implica deseo predicar, deseo anunciar tu nombre, deseo que todo el mundo lo conozca para que lo proclame glorioso, deseo que todo el mundo reconozca tu santidad. Luego decimos, venga a nosotros tu reino. Y el reino de Dios no es otra cosa que el hecho de que yo deje de gobernar sobre mi corazón, sobre mi vida y le entregue a Dios el trono de mi existencia. También significa que yo quiero que Dios gobierne en la sociedad, que yo quiero que Dios no esté aislado ni al margen de lo que hacemos, sino que esté en el centro de lo que vivimos. Y esto implica también evangelización. Luego decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oigan bien, no estamos diciendo, Dios, te ordeno que se haga mi voluntad en el cielo como la hago en la tierra. A veces nuestras oraciones tienen ese tufo de soberbia, casi imponiendo a Dios lo que nosotros queremos. Y si Dios no lo hace, entonces dejo de creer en Él. La oración es linda, el Padre Nuestro es bello y nos enseña la humildad. No mi voluntad, sino la tuya, Señor. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Luego le decimos, danos hoy el pan de cada día. ¿Qué pan? Primero el pan eucarístico. Él mismo es nuestro pan que nos alimenta, pero también el pan de la palabra, la lección divina todos los días que alimenta nuestro espíritu y por supuesto el pan material que no nos ha de faltar. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tremenda petición. Le estamos diciendo al Señor que la condición para que Él nos perdone es que nosotros perdonemos. En el tercer punto volveremos sobre esto. No nos dejes caer en la tentación, es la penúltima petición. Y noten que no le estamos diciendo a Dios que no nos permita tentaciones. Amigos, las tentaciones en ocasiones prueban de lo que estamos hechos. Cuando hay una tentación y se supera, terminamos más santos.
Las tentaciones nos enseñan la humildad porque a veces nosotros creemos que nos las sabemos todas, que estamos muy firmes, muy seguros, pero cuando viene una tentación vergonzosa, aunque una tentación no es pecado, manifiesta nuestras inclinaciones y debilidades, las que todavía persisten en nosotros. Entonces le decimos a Dios, esas tentaciones que tú permites, que no ocasionas, pero permites, que yo las pueda vencer. No me dejes caer en ellas. Y después le decimos, y líbranos del mal. El catecismo nos dice que la palabra mal no es simplemente un concepto, sino que enuncia a una persona que nos libre del maligno. En latín se dice, sed liberanos a malo, y líbranos del maligno, de nuestro enemigo mortal. Tenemos un enemigo, el diablo, que quiere destruirnos, que quiere acabar nuestra vida espiritual. Pues en el Padre Nuestro le estamos diciendo a Dios, protégenos. He ahí una verdadera oración de liberación y de protección. Qué bello es orar el Padre Nuestro y cuánto nos cambiaría la vida si cada que lo oramos entendiéramos lo que decimos. Tercero, ¿cómo perdonar a los que nos ofenden? Es curioso que una vez termina el Señor el Padre Nuestro, vuelve sobre el tema del perdón y así le dice a sus apóstoles, porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. La pregunta es entonces, ¿cómo lograr perdonar a los demás? Les voy a dar una serie de consejos que les pueden servir. Lo primero es pedir la gracia. Ya queremos perdonar porque el Señor nos pide que perdonemos y nosotros amamos a Jesús y queremos obedecerle. Pero solos no somos capaces, nos es imposible por nuestras propias fuerzas. Entonces empezamos a pedir la gracia. En cada oración le decimos, Dios mío, dame la gracia de perdonar, dame la gracia de sanar esta herida que tengo, de perdonar a los demás, incluso de perdonarme a mí mismo y hasta de perdonar la imagen distorsionada que tengo de ti, Dios mío. En ocasiones se nos deforma la imagen de Dios en el alma porque creemos que Él es el culpable de muchas cosas que nos suceden. Entonces pedimos la gracia. Después lo que viene es orar por la persona que nos ha hecho daño. Recordemos que hace poco en el Evangelio el Señor nos invitaba a rezar por los que nos perseguían. Esto sirve mucho porque cuando se ora por quien nos hace daño, el corazón se va ablandando y va adquiriendo capacidad de perdón. Luego debemos aprender a ofrecer nuestros dolores. La razón por la que nos llenamos de odio es porque no hemos aprendido a unir nuestros sufrimientos a Cristo. Entonces, como los vivimos solos, nos llenamos de rencores, de heridas. Pero si viviéramos nuestro dolor unido a Cristo, si ofreciéramos cada herida que nos hacen, entonces nuestro corazón sanaría inmediatamente. Entonces ese dolor nos santificaría. Ojo, no estoy diciendo que ese dolor sea bueno, no estoy diciendo que sea maravilloso que nos hagan sufrir. Lo que estoy diciendo es que después de que Cristo sufrió y murió por nosotros, todo dolor que experimentamos ahora puede adquirir valor redentor. Entonces le decimos a Dios, este sufrimiento, esta pena, este dolor, esto que me están haciendo, lo uno a tu cruz y lo ofrezco por la salvación de mi propia alma y las de mis hermanos. Ofrecemos nuestros dolores. Y finalmente hay que saber que para perdonar no se debe sentir, se debe querer. Es maravilloso que al final también podamos sentir algo, sentir una hermosa sensación de paz y normalmente cuando se logra perdonar eso se experimenta. Pero lo primero que tenemos es una voluntad decidida. Y le decimos a Dios, más allá de mi sentimiento, más allá de que sienta bonito o sienta feo, más allá de que me nazca o no, yo tomo la decisión de perdonar porque tú me perdonaste, Señor, aun cuando yo era el peor de los pecadores. Oremos. Amado Señor, ¿qué otra oración puedo elevar hoy ante tu presencia, sino aquella que tú misma me enseñaste? Este Padre Nuestro que está tan lleno de peticiones, pero tan lleno de alabanzas. Por eso, desde lo profundo de mi alma te digo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, las 3 expresiones de la oración. Segundo, el Padre Nuestro, la oración perfecta. Tercero, cómo perdonar a los que nos ofenden. Compromiso. En el rosario de hoy
vamos a pedir la gracia de la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.